Mi novia me dejó por no querer gastar en cosas que aún no podía a mis 25 años. Siempre he creído que la verdadera riqueza no se muestra en la ropa que llevas puesta, en el modelo de auto que manejas o en los restaurantes caros que etiquetas en tus redes sociales. Para mí, la estabilidad financiera y la paz mental son prioridades absolutas. Crecí viendo a mis padres trabajar sin descanso para pagar deudas que nunca terminaban, atrapados en un círculo vicioso de préstamos solo por mantener una fachada frente a los vecinos. Me juré a mí mismo que jamás caería en esa trampa. Al graduarme de la universidad y conseguir mi primer empleo estable en el área de análisis de datos, tomé una decisión clara: viviría por debajo de mis posibilidades. Mantuve mi auto usado, un modelo confiable pero antiguo, continué viviendo en un departamento pequeño pero cómodo y cocinaba la mayor parte de mis comidas en casa. Gracias a esa disciplina, en poco más de 2 años logré acumular una cantidad de ahorros muy importante y empecé a realizar mis primeras inversiones en fondos indexados. Nadie en mi entorno sabía esto. Para mis conocidos, yo era simplemente un joven promedio que vivía al día. En esa misma época conocí a Valeria. Ella tenía mi misma edad y trabajaba en el área de marketing de una empresa multinacional. Al principio, nuestra relación era perfecta. Nos divertíamos con cosas sencillas: ver películas en el departamento, salir a caminar por el parque o comer en pequeños puestos locales. Valeria sabía que yo era cuidadoso con el dinero, y durante el primer año pareció no importarle. Yo la amaba sinceramente y pensaba que compartíamos los mismos valores de cara al futuro. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar radicalmente cuando Valeria recibió un ascenso y cambió de círculo social en su trabajo. Sus nuevas compañeras de oficina eran personas obsesionadas con el estatus y las redes sociales. Todo en sus vidas giraba en torno a presumir: bolsas de diseñador, viajes a playas exclusivas cada fin de semana y cenas en los lugares más costosos de la ciudad. Poco a poco, la mentalidad de Valeria comenzó a transformarse. Ya no disfrutaba de nuestros planes sencillos. Ahora, cada salida se convertía en una queja constante si el lugar no era lo suficientemente elegante como para tomarse fotos. El primer conflicto serio ocurrió cuando cumplimos 3 años de novios. Ella quería celebrar en uno de los restaurantes más exclusivos y costosos de la ciudad. Un lugar donde una sola cena equivalía a la mitad de mi presupuesto mensual de alimentos. Cuando sugerí una opción intermedia, un lugar hermoso pero razonable, Valeria se molestó profundamente. Me dijo que era un tacaño, que no tenía ambición y que le daba vergüenza que sus amigas le preguntaran a dónde íbamos a ir, y ella tuviera que inventar excusas para no quedar en ridículo. Esa noche pagué la cena en el lugar lujoso que ella quería. Pero no la pasé bien. Ver la cuenta y saber que ese dinero pudo haberse destinado a mis inversiones me dolió, no por egoísmo, sino por principio. Intenté hablar con ella al día siguiente, explicándole mi filosofía de vida y mis metas a largo plazo. Pero su respuesta me dejó frío. A los 25 años hay que vivir la vida y aparentar que nos va bien. El futuro ya llegará. No quiero pasar mis mejores años escondida en un departamento pequeño. Fue el primer aviso de que nuestro camino juntos estaba por romperse. Parte 2. El abismo entre la forma de pensar de Valeria y la mía se hizo insostenible durante las semanas siguientes. La presión ya no venía solo de sus amigas de la oficina, sino también de su propia familia. Sus padres pertenecían a esa clase de personas que viven al límite del crédito, refinanciando deudas constantemente para mantener una casa enorme en un barrio exclusivo y un estilo de vida que, claramente, no podían costear. El punto de quiebre ocurrió cuando me invitaron a una cena familiar en su casa para celebrar el cumpleaños de su padre. Decidí ir vestido de manera casual pero ordenada, y llegué en mi auto de siempre. Al estacionarme frente a la fachada de la casa, pude ver las miradas de desaprobación de la madre de Valeria desde la ventana. Durante toda la noche, el ambiente estuvo cargado de una tensión incómoda. El padre de Valeria no dejaba de presumir sus supuestos nuevos negocios y el costoso reloj que se había comprado a plazos, mientras me lanzaba preguntas pasivo-agresivas sobre mi trabajo y mis aspiraciones. «¿Y bien, cuándo piensas cambiar ese auto viejo?», me preguntó su padre a mitad de la cena con una sonrisa burlanca. Un hombre con una carrera profesional debe proyectar éxito si quiere que lo tomen en serio. Valeria merece viajar en algo mejor. Sentí la mirada de Valeria clavada en mí, llena de vergüenza y exigencia. Respiré hondo, mantuve la calma y respondí con total tranquilidad. Mi auto funciona perfectamente, no me da problemas y está completamente pagado. Prefiero no adquirir una deuda de 5 años solo por cambiar de modelo cuando tengo otras prioridades financieras en este momento. Un silencio sepulcral inundó el comedor. La madre de Valeria soltó una risa irónica y cambió de tema de inmediato, pero el daño ya estaba hecho.
Para ellos, mi respuesta no fue una muestra de madurez, sino de una total falta de ambición y tacañería. Valeria pasó el resto de la velada en silencio, ignorándome por completo. Cuando nos retiramos y la acompañé a su departamento, el auto se convirtió en un escenario de reclamos desgarradores. Ella estalló en llanto, pero no de tristeza, sino de rabia y frustración. «Me hiciste pasar la peor vergüenza de mi vida frente a mis padres», gritó golpeando el tablero. «¿Por qué tienes que ser tan miserable? El novio de mi mejor amiga acaba de sacar un auto deportivo del año, y tú sigues aferrado a esta chatarra teniendo un buen sueldo. No quieres progresar». «Valeria, estás confundiendo progresar con endeudarse», le respondí intentando mantener la voz baja. «Yo tengo metas, estoy invirtiendo y construyendo un patrimonio real para mi futuro. Sacar un crédito impagable solo para que tus amigas o tus padres me aprueben es una completa locura. No voy a gastar dinero que no tengo para aparentar cosas que aún no puedo pagar». Ella me miró con desprecio, limpiándose las lágrimas con furia. «Pues yo no quiero un futuro invisible. Quiero un hombre que me consienta ahora, que me lleve a lugares caros y que no tenga miedo de gastar. Si no estás dispuesto a sacar una tarjeta de crédito premium para darme el estilo de vida que merezco y cambiar este auto la próxima semana, esto se termina aquí. No voy a perder mis mejores años con alguien que piensa como un perdedor». Miré a la mujer con la que había compartido 3 años de mi vida y entendí que la persona de la que me había enamorado ya no existía. El monstruo de las apariencias la había consumido por completo. Me tragué el dolor, la frustración y el orgullo. No le rogué. No intenté convencerla de lo contrario. «No voy a arruinar mis finanzas ni mi paz mental por un capricho», le dije firmemente. «Si ese es tu precio, entonces terminamos. Puedes bajarte». Valeria se quedó helada por un segundo, esperando que yo cediera como siempre lo hacía en las discusiones. Al ver que mi decisión era inquebrantable, tomó su bolso, azotó la puerta con todas sus fuerzas y se bajó del auto. Esa noche bloqueó mi número y eliminó todas nuestras fotos de sus redes sociales. 3 años de relación se esfumaron en un segundo porque me negué a firmar mi propia ruina financiera. Parte 3. Los primeros meses después de la ruptura fueron un terreno difícil de transitar. Ver el vacío de 3 años de rutina compartida dolía, pero me refugié por completo en mi trabajo y en mis proyectos personales. Decidí que la mejor respuesta a su desprecio sería mi propio crecimiento. En lugar de gastar dinero para ahogar las penas en fiestas o lujos innecesarios, apreté aún más mi presupuesto y dupliqué mis inversiones. Sabía que el tiempo terminaría dándome la razón. A los 6 meses de nuestra separación, recibí una propuesta para liderar un nuevo equipo de análisis de datos a nivel regional en mi empresa. El ascenso no solo significaba un gran logro profesional, sino un incremento sustancial en mis ingresos. Sin embargo, fiel a mi filosofía, no cambié mi estilo de vida. Seguí manejando el mismo auto usado, continué viviendo en mi departamento cómodo y mantuve un perfil bajo. Mi riqueza no estaba a la vista de nadie, sino creciendo de forma exponencial en mis cuentas bancarias y fondos de inversión, mientras yo progresaba en silencio. A veces Valeria aparecía en mi radar a través de capturas de pantalla que algunos amigos mutuos me enviaban, o por sugerencias de las redes sociales. No tardó ni 2 meses en reemplazarme. Su nuevo novio era un tipo un poco mayor que ella, un hombre que parecía encajar perfectamente en el molde que sus padres y amigas exigían. Manejaba un auto deportivo convertible del año, vestía exclusivamente ropa de diseñador con logos enormes y frecuentaba los clubes más VIP de la ciudad. El perfil de Valeria se convirtió en un catálogo de excesos. Subía fotos diariamente en centros comerciales exclusivos, mostrando decenas de bolsas de marcas de lujo. Viajes a resorts de 5 estrellas y cenas donde las botellas de champán costaban más que mi renta mensual. Siempre acompañaba las imágenes con textos largos y cargados de indirectas, agradeciendo a su hombre ideal por consentirla, cumplirle todos sus caprichos y prestarle sus tarjetas de crédito sin restricciones. En una ocasión publicó una foto del tablero del auto deportivo con la frase: «Finalmente encontré a alguien con verdadera ambición, que no le teme al éxito ni vive en la mediocridad». Mis amigos me miraban con lástima, pensando que aquello me destruiría el ego. Pero la realidad era otra. Yo observaba esas publicaciones con una mezcla de desapego y preocupación. Al analizar los datos y conocer cómo funcionaba el mundo financiero, sabía perfectamente que el estilo de vida que mostraban requería un flujo de efectivo descomunal. O el tipo era un multimillonario legítimo, o estaban cabalgando sobre una burbuja de deuda que tarde o temprano iba a estallar. Yo solo pensaba en lo peligroso que era construir una relación basada únicamente en la capacidad de gasto de una tarjeta plástica. Decidí bloquear por completo esas distracciones y enfocarme en mi presente.
Fue en ese proceso que el destino puso en mi camino a una compañera de mi área en el trabajo. Al principio solo hablábamos de proyectos del departamento, pero poco a poco empezamos a notar que teníamos muchísimas cosas en común. A diferencia de Valeria, ella era una mujer sumamente independiente, organizada con su dinero y con una mentalidad de crecimiento impresionante. Nos encantaba el mismo tipo de música. Compartíamos el hábito de preparar nuestra propia comida para la oficina y teníamos metas profesionales muy similares. Comenzamos a salir en un plan muy tranquilo, sin presiones ni lujos innecesarios. Con ella descubrí lo hermoso que es estar con alguien que te valora por quién eres y no por lo que tienes en la billetera. Para finales de ese año, dimos el paso de mudarnos juntos a un departamento más amplio que compramos en planos, pagando una gran parte de la cuota inicial en efectivo gracias a nuestros ahorros combinados. Yo estaba viviendo la mejor etapa de mi vida, feliz en mi nueva relación y con mi patrimonio al máximo. La tormenta había pasado, o al menos eso creía, hasta que una madrugada mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Parte 4 eran casi las 2 de la mañana cuando el teléfono interrumpió el silencio de la habitación. Al ver la pantalla, parpadeé un par de veces intentando procesar el número desconocido. Decidí responder pensando que podría ser una emergencia del trabajo o de mi familia. Al otro lado de la línea no escuché una voz firme, sino un llanto descontrolado, una respiración agitada de pura angustia que tardé unos segundos en reconocer. Era Valeria. No me llamaba para presumir ni para lanzar indirectas. Estaba aterrada. Entre sollozos e incoherencias, me confesó que la fantasía de lujos de su nuevo novio se había convertido en una pesadilla legal y financiera catastrófica. Resulta que el hombre por el que me dejó no era ningún millonario. Sus supuestos negocios eran una fachada y estaba pasando por problemas financieros muy graves. Desesperado por mantener las apariencias para que ella no lo dejara, había recurrido a clonar tarjetas de crédito de alta gama. El verdadero peligro era que le entregó una de esas tarjetas clonadas directamente a Valeria para que hiciera sus compras. Al no saber nada de finanzas ni de seguridad, ella la usó de forma digital y física en todos lados, dejando su rastro y sus datos grabados en cada tienda. Su novio acababa de descubrir que los sistemas de seguridad del banco habían detectado el fraude masivo y las autoridades estaban rastreando de forma inminente la identidad de la persona que las utilizaba. La policía estaba a punto de llegar directo a ella, porque era su rostro el que aparecía en las cámaras de los centros comerciales usando dinero robado. Al verse acorralado, el novio solo atinó a decirle de forma sospechosa que ya no usara más la tarjeta por un tiempo inventando una excusa barata, dejándola completamente expuesta mientras él planeaba cómo escapar. Al descubrir la magnitud del delito por una notificación del banco, ella entró en pánico total y por una absurda razón, pensó que mis ahorros eran lo único que podía salvarla de ir a prisión. Escuchar todo eso me causó una profunda impresión. Pero recordé el desprecio con el que me trató. Decidí que no era mi problema, le colgué firmemente y puse el celular en silencio para intentar volver a dormir. Sin embargo, su desesperación la llevó al extremo. Al ver que no le respondía a las llamadas, manejó en mitad de la noche directo hasta mi edificio. Ella no sabía que mi novia actual y yo ya habíamos dado el paso de vivir juntos. Al escuchar los golpes insistentes y desesperados en la puerta, mi pareja se levantó con cuidado a abrir para ver quién era. Al encontrarse con Valeria deshecha en lágrimas, mi novia mantuvo la calma por completo y le dijo con mucha educación que yo estaba durmiendo, que ya era muy tarde y que por favor se retirara. Pero al ver que otra mujer le abría la puerta de mi casa en pijama y darse cuenta de que yo ya había rehecho mi vida con alguien más, Valeria perdió los estribos por completo. Olvidó por un momento su problema legal y comenzó a armar un escándalo enorme en el pasillo, gritando, llorando e insultando con furia. Los gritos y el escándalo me despertaron de golpe. Salí corriendo de la habitación asustado, pensando que estaba ocurriendo una tragedia en el edificio, pero al abrir la puerta me topé de frente con mi exnovia haciendo una escena vergonzosa. La miré fijamente y le pregunté con total seriedad qué hacía ahí a esa hora. Desesperada, intentó justificarse y pedirme dinero entre gritos, pero yo la detuve en seco. Delante de mi novia le hablé con una madurez inquebrantable. ¿Vienes a buscarme ahora que tu vida de lujo se cayó? Cuando estuviste conmigo, jamás valoraste los 5 años de relación, ni mi esfuerzo, ni el respeto que te di. Me cambiaste en una semana por las apariencias de alguien más y ahora pretendes que yo solucione tus errores. Para mí, tú ya eres el pasado. Parte 5a. A pesar de la contundencia de mis palabras, Valeria se negaba a aceptar la realidad. Estaba completamente fuera de sí, llorando, gritando y tratando de persuadirme a toda costa para que le diera mis ahorros, repitiendo que yo era su última esperanza. Yo ya no sabía cómo hacerla entender que su tiempo en mi vida había terminado. Lo que yo no sabía en ese instante era que,
Mientras yo intentaba contenerla en el pasillo, mi novia, cansada de los insultos, de las agresiones y del desorden que rompía nuestra paz, ya estaba llamando discretamente a la policía desde el interior del departamento. En cuestión de minutos, 2 oficiales del cuadrante llegaron al edificio debido al reporte de alteración del orden público en los pasillos. Al ver los uniformes, Valeria se tensó de inmediato. Los policías mantuvieron la calma, le pidieron que se tranquilizara y que se retirara del lugar para evitar ser arrestada por vandalismo o disturbios. Ella, asustada y temblando, comenzó a dar sus datos de mala gana para identificarse ante las autoridades, esperando que solo le pusieran una multa y la dejaran ir. Fue en ese preciso segundo cuando todo su mundo ficticio se derrumbó por completo. Cuando los oficiales ingresaron su nombre y documento en el sistema de la central, sus rostros cambiaron por completo. Se miraron entre sí con seriedad y adoptaron una postura de alerta. Su nombre y sus rasgos coincidían perfectamente con la orden de búsqueda e investigación emitida apenas unas horas antes por la División de Delitos Financieros. Ella era la persona captada por las cámaras utilizando las tarjetas clonadas en el fraude masivo. El tono de los policías pasó de ser un llamado de atención por ruido a una detención formal. Le informaron que debía acompañarlos de inmediato a la estación de policía en calidad de investigada para responder por los cargos de fraude bancario. Valeria se puso completamente pálida. Se le cortó la voz y me miró suplicando con los ojos, esperando que yo hiciera algo, que interviniera o que hablara por ella. Pero yo me mantuve al lado de mi novia, en silencio. Su propio escándalo, su desesperación por estatus y su soberbia la habían entregado directamente a la justicia en la puerta de mi casa. Los meses siguientes pusieron cada cosa en su lugar. El novio millonario fue capturado días después en una terminal de autobuses intentando salir del país. Valeria tuvo que enfrentar un proceso judicial sumamente desgastante. Aunque sus padres intentaron vender la casa y endeudarse aún más para pagar abogados, el rastro de transacciones que ella dejó era indefendible. Sus amigas de la oficina, las mismas que la incitaban a buscar un hombre con dinero, desaparecieron por completo del mapa y borraron cualquier rastro de ella en sus redes sociales para no ver sus nombres salpicados por el escándalo. Valeria terminó con antecedentes penales, deudas impagables y la reputación destruida. Hoy, un año después de esa noche, miro hacia atrás con una profunda paz. Mi novia y yo seguimos construyendo nuestro patrimonio paso a paso, de forma honesta, disfrutando de las cosas sencillas y sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Esta experiencia me dejó la lección más valiosa de mi vida. Las apariencias en las redes sociales son solo castillos de arena que cualquier viento puede derrumbar. La verdadera riqueza no se presume, se construye en silencio, con disciplina, amor real y sobre todo, con la tranquilidad de tener la conciencia limpia.